Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Las empresas sociales han demostrado ser muy eficientes. Es decir, cuando la empresa social tiene claro que tiene que generar utilidades, y que tiene que haber ingresos y que tiene que ser sostenible en el tiempo, puede ser una empresa sumamente competitiva, pero donde toda la cadena de valor se beneficia de esta. Bueno, Ivonne Bocanegra es presidente de Gatia, que es el Grupo Ambiental Tierra Amazónica. Ellos tienen un emprendimiento social que brinda estrategias de solución ante el problema de la contaminación por residuos sólidos. Y yo quiero agradecerle mucho a Ivonne que nos acompañe. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. No, al contrario, muchas gracias por la invitación, con mucho cariño desde la ciudad de Iquitos. ¿Cuándo nace Gatia? Gatia nace en el año 2011 frente a un grave problema de contaminación por residuos sólidos que existe en mi ciudad, la ciudad de Iquitos. ¿Por qué hay ese problema? ¿Cómo hazme un diagnóstico? ¿Qué pasó? Bueno, siempre digo que para poder luchar por algo, para poder cuidarlo, hay que conocerlo, hay que amarlo y respetarlo. Uh-huh. Lamentablemente, mi ciudad tiene mucho que presentar, pero da mucha pena de que sea la misma población quien la esté contaminando, uh-huh, a tal grado de que nuestros ríos se estén convirtiendo en un basurero. Nuestro famoso río Amazonas, que es la maravilla natural del mundo, uh-huh, se esté convirtiendo en un basurero por las mismas personas. Es por eso que junto a mi compañera Ana Puerta decidimos fundar el Grupo Ambiental Tierra Amazónica en el año 2011. 2011. Cuando me dices que la responsabilidad es de la gente, ¿tendrían opciones? Es decir, hay rellenos sanitarios, hay posibilidad de reciclar. ¿Se pueden hacer esas cosas y generar sostenibilidad o es que no hay nada de eso? Lamentablemente hasta el día de hoy Iquitos no cuenta con un relleno sanitario y tampoco contamos con una planta de tratamiento ni una planta de reciclaje. O sea, todo va directo al río. Exacto, es un problema. En este caso nosotros tenemos lo que es un botadero hasta el día de hoy. Uh-huh. Salvo de que ya están, ya desde hace muchos años, la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista viene uh-huh, trabajando lo que es su relleno sanitario, que se tiene previsto que ya sea inaugurado para este año. Esperemos que sea así. Entiendo. Pero a la falta de todos estos lugares adecuados para la disposición final de los residuos sólidos, más que ello va las personas, ¿no? Porque todo lo que comes es también parte de educación. Todo lo que comen, una envoltura, lo va al río, lo va a nuestros bosques o lo tiran en la calle. Entonces, nosotros lo que intentamos hacer es generar conciencia ambiental, trabajar en eso para que sea el mismo poblador, el mismo iquiteño, el que haga el cambio en la ciudad y no espere a que las autoridades hagan algo. Hacia ahí va mi pregunta, es decir, a veces alguien tira algo en la calle y dice, es que no tengo un basurero cerca. A mí me parece una excusa inaceptable. Sí. Te guardas tu papelito y lo botarás después. Exacto. Pero digamos, lo puedo entender. La ciudad tiene facilidades para que los ciudadanos puedan hacer mejor disposición de sus residuos o eso es un problema también. También es un problema. Estamos escasos también. No existen tachos en todo el camino por el cual tú puedas ir. No existen tachos. Exacto. Pero el detalle no está ahí. Como le digo, yo me considero junto a mi compañera Ana Puerta, nos consideramos en la generación de jóvenes que nos hemos cansado de quejarnos ante la ineficiencia de nuestras autoridades. Y es por eso que hemos decidido tomar acción. Claro. Hemos decidido fundar esta organización para poder generar cambios de actitud en las personas. Y es otra mirada. Digamos, ya no me voy a quejar con el Estado, con el gobierno local, con el gobierno regional. Voy a hacer concientización en la gente. Pero yo soy una muchacha muy joven. En el 2011, ¿qué edad tenías? 20 años. Sí. ¿Esto es una suerte de sensibilidad social, de preocupación por lo ambiental? ¿Cómo nace Gatia? Bueno, yo soy ecóloga, nosotros con mi compañera también es ecóloga, entonces cuando nosotros terminamos la universidad nos topamos ante una dura realidad, que para poder obtener un buen cargo en alguna empresa o alguna institución pública debes tener 5 años de experiencia, esas 5 años de experiencia que te has dedicado a estudiar, o si no, tienes que ser conocido de alguien dentro de las empresas o las instituciones. Entiendo. Es lamentable y eso es lo que nos pasó.
¿no? Estábamos muy bien, ya tituladas con todo para poder obtener un buen cargo. No, 5 años de experiencia. Y si no tienes tus 5 años de experiencia, ven acá, haz tu voluntariado por tantos años para que puedas ver si hay un puesto y te podamos poner ahí. Entiendo. Está mal. ¿Cuántos jóvenes estamos pasando por eso? ¿Y eso las llevó entonces a qué? Eso nos llevó, uno, a decir, bueno, no, ¿qué hacemos con mi compañera? Mira, existe este problema. Hagamos algo. Hagamos algo de solución. Lo hemos hecho al principio con el objetivo de poder hacer sensibilización, poder generar cambios, pero en el camino nos hemos dado cuenta de que esto es un emprendimiento social del cual nosotras podamos vivir. De acuerdo. ¿Constituyen una empresa? ¿Constituyen una ONG? ¿Constituyen una asociación sin fines de lucro? ¿Por dónde van? Empezamos a constituir una asociación sin fines de lucro. Al principio éramos un grupo, ¿no? Un grupo, mi compañera y yo, ¿no? Después nos hemos ido sumando más personas, hemos sido 4 al principio y hemos visto, ya, nos está yendo muy bien, estamos generando gran impacto en las personas, estamos generando cambios. Pero todo emprendimiento, todo grupo necesita ser sostenible económicamente para poder llegar a más personas. Este es un programa de gerencia y por lo tanto te voy a preguntar por indicadores al final digamos, de la entrevista. Porque además cuando uno hace concientización es muy difícil medir el impacto que uno va estableciendo. Pero dejemos eso para más adelante porque me interesa un poco ver cómo crece la organización. Sí. ¿Cómo comienzan a hacer dinero? ¿Cómo comienzan a apalancarse para poder funcionar? Fue bastante difícil al principio. Como te decía, hemos tenido que empezar a tocar puertas, colegios, a las empresas. Hemos tenido que ir con cartas de auspicio. Oye, estoy haciendo este trabajo, ¿quieres apoyar? O estoy haciendo este trabajo a la empresa tal, ¿te puedo apoyar en tu responsabilidad social? ¿No? Fue difícil, muchas puertas se cerraron. Había momentos en que con mi compañera decíamos, ¿qué hacemos? Ya lo dejamos porque de verdad necesitamos vivir, necesitamos generar un ingreso económico. Entonces, justamente en ese tiempo, en el 2014, se nos abre esta gran puerta que es el Premio Protagonista del Cambio de la UPC. Ganamos este premio en donde nos capacitan más de cómo emprender este camino y cómo hacerlo sostenible. ¿El proyecto de concientización en qué consistía? ¿Trabajo con colegios, organizaciones? ¿Cómo funcionaba? Era trabajo netamente con colegios. Hemos empezado netamente colegios. En el 2011, cuando nosotros decimos, ya, fundemos a Gatia, pero no solo es ir y dar la charla, tenemos que hacer algo novedoso, algo que le llame la atención a las personas. Ya, ¿qué hacemos? Decimos con mi compañera. Entonces sale ahí la idea, un desfile de modas de trajes reciclados, un concurso a nivel de todos los colegios de la ciudad de Iquitos. Ya. ¿Y ahora cómo hacemos? Vamos, tocar colegio por colegio nos hemos ido y hemos logrado obtener como 20 colegios que siempre hacían su desfile de moda de manera interna, pero no salía, la gente no sabía. ¿Es una tradición los desfiles de moda en los colegios en Iquitos? Bueno, ya está siendo una tradición. Antes era de manera más privada, las personas no sabían. Entonces con mi compañera, ya, hagamos algo súper grande. Ya, pero ¿dónde lo hacemos? Y justo salía ahí las fiestas de San Juan. Claro. Que es la tradicional fiesta de Iquitos. Exacto, la fiesta de San Juan, que es totalmente concurrida, hay muchos turistas. Y ahí, junto con el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, el IAP, nos brinda un espacio para poder hacer este desfile con 20 colegios de la ciudad de Iquitos. El objetivo es que chicos y chicas, o solo chicas, me dirás, desfilen con ropa hecha de material reciclado. Así es. De acuerdo. Hemos empezado así. Ese fue nuestro debut. Como quien decía, el debut de Gatia a través de un desfile de modas. De trajes reciclados. Debe haber sido rarísimo. Sí. Y tuvimos mucha gente que se interesó en este evento. Hemos tenido bastante prensa local, ¿no? Pero era la primera vez de que se hacía un concurso a nivel de tantos colegios y en donde se podía observar la creatividad de las personas y ahí demostraron que la basura no es un problema, la basura es una oportunidad. Y en este caso es una oportunidad de moda. 20 colegios, ¿cuántos chicos participaron? Hemos tenido, son 20 colegios, cada colegio tenía 2 representantes, un varón y una mujer. Tuvimos un aproximado de 40 jóvenes, ¿no? Que han estado ahí. Y de ahí salían nuestros ganadores y los ganadores vendrían a ser parte de la imagen de la organización Gatia. Perfecto.
Entonces, eso llamó mucho la atención. Ya. Nadie se hubiera imaginado que se podía hacer vestuarios con lo que algunos consideran basura. ¿Era una cosa muy estrafalaria, muy exótica? ¿Era como para reírse o de verdad No, sí había realmente, posibilidad de...? Sí, habían trajes que a simple vista no parecía que fueran No reciclados. parecían, qué maravilla. Entonces, eso llamó mucho la atención de las personas y se dieron cuenta de que podrían hacer algo más con lo que la basura que a diario lo botaban, claro. ¿no? Entonces, por ahí hemos De comenzado acuerdo. con la moda. Muy bien, entonces tienes un primer comienzo, que además es muy potente, ¿no es cierto? Tienes mucha visibilidad y luego te preguntarías, bueno, ¿y ahora qué? Exacto. ¿Y ahora qué decimos? Porque eso fue netamente con los colegios, Ajá. ¿no? Entonces, con mi compañera decimos, ya, este evento ya se llama Recicla tu estilo y vamos a hacerlo todos los años. Después, ¿qué hacemos? ¿Cómo trabajamos con las personas mayores? Porque es fácil trabajar con los jóvenes, Es los más niños fácil. son como una esponja Así que es, absorben el así es. mensaje, pero los adultos ya tienen una idea que es difícil cambiarla. Entonces ahí hemos dicho, ya, hagamos talleres Ya. de reciclaje en donde demostremos que la basura es una oportunidad de negocio. Ok. Porque es fácil decirle, oye, no botes tu basura ahí. No botes tu botella de plástico, le puedes decir a una persona mayor. Pero a la persona mayor, y nos ha pasado, ¿por qué? Yo pago mis arbitrios para que venga la Claro, municipalidad eso te y haga dicen, mi sí, limpieza. sí, claro. ¿No? Entonces es muy diferente si voy y le digo, oye, no botes tu botella de plástico ahí, porque esta botella te puedes hacer este producto que te puede generar un ingreso económico o lo puedes comercializar como reciclador y también te puede generar un Ok, ingreso. ahí la gente cambia. Claro, ahí cambias el chip de la persona. Ya no lo ve como basura, lo ve como un negocio. Entonces hemos empezado a trabajar con mujeres de comunidades y también de la misma ciudad, enseñándolas a hacer productos, pero productos que puedan ser rentables, que puedan Por ejemplo, comercializarles. Accesorios, collares, aretes, lo que son bolsos de revistas, ¿no? Y así les hemos ido dando O sea, diferentes la alternativas. revista trenzada, digamos, que te funciona como casi como un hilo, Sí. digamos, ¿no? Hay Exacto. cosas lindas ahí. Sí, en realidad hay que tener mucho ingenio y creatividad para poder transformar la basura. Entonces, es así como hemos ido cambiando. Ya hemos hecho lo que es moda y hemos hecho negocio. ¿Y nadie les asesoró respecto a diseños? No, nada, ustedes mismas. Sí, Qué totalmente. valientes, Ahorita el internet te ayuda bastante. Claro, te conecta, Entonces, ¿no? sí, te conecta, te da ideas. Entonces nosotros, todo del internet, asesorándonos cómo hacer, Ok, viendo ok. tutoriales. ¿Quién quisiera un taller de ustedes en ese momento? ¿Cómo las buscaban? ¿Por qué te había interés en entrar en contacto con ustedes? Sí, cuando empezamos a promocionar bastante los productos que hacíamos, las personas no se imaginaban que podían hacer eso. Entonces, Claro. mujeres, y ahí ya empieza las empresas a querer contactarnos. Entiendo. ¿No? La empresa ya empieza, porque las empresas trabajan con los grupos familiares Así de es, los trabajadores. así es. Entonces ya nos empiezan a contactar para brindar talleres de reciclaje a las esposas de los trabajadores. De acuerdo. Y ya empezamos ahí a hacer un poquito de Ok. ingresos económicos. Toda esta arquitectura comercial en la misma lógica de seguir concientizando en el tema medioambiental. Así es. De acuerdo. Y vámonos a la pausa. Y al regresar, quiero que me cuentes qué vino después. Claro. Y quiero que me cuentes cómo sabes que están cambiando la actitud de la gente. ¿Cómo pueden medir? Digamos, porque uno puede decir respecto al año anterior cuántas papas más cultivé, Sí. ¿no es cierto? O cuántas hectáreas más regué, pero no puedo con respecto a concientización y a lo cualitativo ser de pronto... Hay mecanismos, pero es mucho más difícil. Hablemos de eso cuando vengamos. Claro. Quédense con nosotros, esto es Espacio de Gestión. Seguimos en Espacio de Gestión. Iván Bocanegra es presidente de GATIA, Grupo Ambiental Tierra Amazónica, y nos estaba contando todos los esfuerzos que están haciendo ella y su compañera Ana Puertas, Así es. que están trabajando desde el año 2011, intentando concientizar intensamente y con todos los mecanismos que tengan a su alcance, desde el aparato comercial, desde un desfile de modas, viendo la forma de impactar para que contaminemos menos, o en tal caso para que los amigos de Iquitos contaminen menos su localidad. Ivonne, ¿y entonces qué vino después? Bueno, después viene lo que es este gran proyecto que lo hemos denominado Navidad Reciclada. Ya. Nosotros teníamos que seguir innovando, seguir llamando la atención de las personas para que vean que la basura se puede hacer muchas cosas. Y hemos visto moda y hemos visto negocios. Ahora, ¿qué hacemos? Arte. Hay que hacer de la basura un arte. Ya. Y es así como
en las fiestas navideñas en el 2012 decidimos armar un árbol de 5 metros con un aproximado de 10.000 botellas de plástico. ¿Dónde? ¿Dónde lo armaron? Lo hemos armado en una de las plazas principales de Ya. la ciudad de Iquitos. ¿El gobierno local participó? ¿Aceptó? Lamentablemente no, todavía no estaba en su chip, ¿no? Ya, ok. Todavía no estaba en su chip, hemos hecho eso con una empresa privada, ¿no? Pero resultó. Nos fue muy bien y eso ya se convirtió en una tradición en la ciudad de Mira, qué Iquitos. gracia. Hemos empezado en el ¿Cómo vas 2012. abriendo trocha, Ivonne? Así es, sí, porque al principio los municipios nos decían, no, Claro, estás loca, está ¿qué vas a loca. hacer Así es. con tantas botellas, un árbol? Mm. Pero se dieron cuenta de Qué que maravillas, además. que se pueden hacer muchas cosas. Claro. Lo hemos hecho y se ha convertido desde el 2012 en una tradición que ya no solo lo hacemos nosotros, ahora lo hacen todos los municipios, colegios, familias lo hacen afuera de sus acuerdo. hogares. Entonces, ya la Navidad reciclada es algo grande. Al principio éramos nosotros lo que lo hemos hecho cada año, Ajá. lastimándonos las manos, éramos solo 2 mujeres, que poco a poco se ha ido incrementando. Gatia está conformado en su mayoría, somos mujeres. Entonces, era un grupo de mujeres que estaban cargando grandes cosas, grandes fierros para hacer un árbol, aplastando botellas, trepando largas alturas para poder armar este árbol. Era Claro. sorprendente, pero la gente se iba sumando. Correcto. ¿Cuánta gente hay en Gatia? Digamos, Somos como núcleo. 4. 4. Somos 4. ¿Todas viven de Gatia o tienen otras actividades? No, netamente somos 3 las que estamos viviendo de Gatia. Viven de Gatia. Exacto. Perfecto. Y una voluntaria. Y una voluntaria. Así es. ¿La idea de la asociación es que crezca el número de voluntarios o no necesariamente? Bueno, la idea es poder crecer para poder expandir nuestro trabajo a más lugares del Ajá, país. ok. No, por ahora estamos enfocados netamente en Iquitos porque realmente queremos hacer impacto, queremos generar No, por un supuesto. cambio. Y cuando uno ve los camiones de basura, que la tolva, le tiran toda esa cantidad de basura al río, uno Sí. dice, ¿cómo es posible? Hace poco supe de algo así en Aguaitía, que era una cosa de locos, ¿no es cierto? Claro, como el Guayaga se come todo, no se nota, pero la basura está ahí y algún día ya no va a entrar más basura, digamos. ¿no? Exacto. Entonces tenemos que cambiar el chip y eso es lo que estamos haciendo. Hemos hecho la Claro. Navidad reciclada, después nos decían, ¿y qué hacen con tantas botellas? Bueno, en la ciudad de Iquitos Buena tenemos... pregunta, ¿no? Exacto. ¿Qué hacemos con tantas botellas? Claro. Porque la idea no solo es armar y después me boto las botellas. Claro, no tiene ningún sentido. Y muchos creían eso, no. El objetivo de la Navidad reciclada es acumular todas estas botellas de plástico y después donarle a los recicladores informales, que en Iquitos hay muchos recicladores informales que caminan largas distancias, largas horas para poder obtener de Para un venderlos kilo al de peso, botella ¿no? 30 centavos. De 1 kilo. 1 kilo. Claro, es nada, pues. Es nada. Entonces, si nosotros juntábamos un aproximado de 10.000 a 20.000 botellas de plástico en un árbol, ¿se imagina cuántos recicladores podríamos dar? Entonces, era un beneficio para ellos. De acuerdo. Ganas un premio hace poco. Sí, bueno, ya hemos ganado un aproximado de 3 premios. 3 premios. Así es. Pero este de Francia es el más importante, Ivonne. Tenemos 2. El año pasado hemos ganado lo que es el Laureate Global Fellow, Ya. que es de la Fundación YouActionNet, que fuimos premiados en la ciudad de Madrid, en España. Ya. Y este año hemos sido invitados por la UNESCO a París para poder representar un poco las estrategias de trabajo que venimos realizando en la Amazonía. ¿Por qué ganas el premio? ¿Por qué te lo dan? ¿Qué cosa hiciste bien? Bueno, somos emprendedores sociales, emprendedores ambientales y parece que nuestro trabajo llamó mucho la atención. La zona también, ¿no? Exacto, que es la Amazonía Que es peruana. la Amazonía, claro. Así es. Es un valor agregado para la propuesta, ¿no es Exacto, cierto? es por eso que siempre nosotros decimos, ¿de dónde son? La ciudad de Iquitos, capital de la Claro, Amazonía peruana. Claro, por supuesto, hay que decirlo a todas voces. Claro, y orgullosos nosotros de dónde Además. somos, muy orgullosas. Entonces, la UNESCO ha realizado una conferencia que se llama Los jóvenes salvando el planeta. Ya. Han sido invitados muchos jóvenes, líderes de organizaciones sociales, en donde se trabaja la paz, la educación, el tema ambiental, la equidad de género. De la ciudad de Iquitos hemos sido invitados 2. Mi compañero, que es del Centro de Rescate Amazónico, que trabaja con los manatís, Ya. Cristian Vélez, y yo como representante de la organización Ok. Gatia. A nivel de Perú hemos sido 4 de la delegación peruana. En Lima hemos estado también con
que es parte del diario El Comercio, y también estaba Kerstin Forbes de Planeta Océano. Por supuesto, la conocemos, que trabaja con mantarrayas Así en el es. norte. Sí. Los 4 hemos sido representantes del Perú en esta conferencia Los Jóvenes Salvando el Planeta. Fantástico. Bueno, vamos con las cosas duras. ¿Cómo sabes que estás golpeando? ¿Cómo mides tu éxito? Sí, y ahí quería llegar también. Nosotros hemos logrado impactar hasta el día de hoy un aproximado de 20,000 personas, entre niños, jóvenes y adultos. Hemos llegado a los niños de una manera bastante divertida a través de la estrategia cuentacuentos, pero con el uso de personajes. Nos hemos dado cuenta que los niños necesitan héroes que los inspiren valores, y es así que nosotros hemos creado héroes salva planeta, como los denominamos. Tenemos 3 héroes, que es Resi Bella, que es la princesita más limpia del mundo, que promueve las 3 R's, reducir, reusar, reciclar. Tenemos a Resi Lora, tenemos a Betito, el niño explorador, y tenemos una antagonista del cuento, que es la cochibruja, una bruja muy cochinita, siempre decimos. Claro. Entonces hemos ido a los colegios con este cuento, en donde los niños han captado bastante el mensaje, porque se han dado cuenta que no quieren ser cochiniños que la cochibruja va buscando por todas partes. Entiendo. Y es así que nos hemos dado cuenta que estamos generando cambios, porque ahora muchos niños son los que enseñan ahora a los adultos. Ya, pero permíteme que insista en la pregunta. Tú me dices, hemos llegado a 20,000 niños. Exacto. Y ese me parece un indicador muy potente. Pero ¿cómo me puedes decir que esos 20,000 niños modificaron su conducta? Que es un poco la pregunta más complicada de hacer. O sea, yo sé que di el taller, yo sé que les conté el cuento, yo sé que estuve con ellos, pero ¿cómo sé que modificaron conducta? Nosotros hemos empezado este show, cuentacuentos. Primero quiero contarle bien cómo hemos iniciado todo esto y cómo hemos llegado a este gran grupo. Nos hemos unido junto a otras organizaciones de gran impacto en la ciudad de Iquitos. Ya. Y hemos formado lo que es la comunidad Salva Planeta, que está conformado por varias organizaciones como el Centro de Rescate Amazónico de los Manatís. Ya. Está también Huellas de Rescate, que trabaja bastante el tema de los mascotas y promover el no maltrato de los animales. Ya. Está lo que es Amazon Forever con el proyecto Guayo. Y también tenemos Ciudad Saludable, que es una ONG ya conocida acá, y el Grupo Tábano. Entonces nosotros nos hemos unido y hemos visto la manera de poder llegar a los niños, que es muy importante llegar a ellos. Totalmente. Hemos dicho, una estrategia innovadora de educación ambiental, el show de Guayo y los Salva Planeta. Ya. Este show, cada organización tiene sus héroes. En este caso ya le dije los héroes que Gatia tiene. Claro. Amazon Forever tiene lo que es Guayo. Que promueve lo que es conservación de la naturaleza. Huellas de Rescate tiene también sus personajes que que es Motita y siempre Chusquito. Siempre en la lógica del superhéroe, Así es, siempre en la lógica del superhéroe, ¿no? Tiene Motita, Chusquito. Entonces, para poder llegar a los niños hemos empezado primero a hacer las invitaciones, pero nosotros los llevábamos a un auditorio, que era un auditorio para 500 personas. ¿De acuerdo? En este auditorio se llevaba a cabo el show, que es un show totalmente musical y con la estrategia de cuentacuentos. Músicas totalmente originales de la comunidad Salva Planeta. Okay. Y cada día teníamos lo que es auditorio lleno, 500 personas. Y siempre se hacía lo que es un listado con los colegios para saber cuántos niños ingresaban. Entiendo. Para poder... ¿Siempre auditorio lleno? Sí, siempre auditorio lleno, 500 personas. ¿Y la participación de los chicos cómo era? ¿Era muy activa? Sí, totalmente activa. Cada vez que aparecía la cochibruja ellos le gritaban, gritos, claro. ¿No? Los gritos, cada vez que aparecía también Chusquito, ¿no? Como todos sabemos... la palabra chusquito ha sido como un tabú, ¿no? Para poder referirse a un perrito. Que le digas chusco, chusquito, era como una ofensa. Sin embargo, en Iquitos se ha cambiado bastante con esta estrategia de nuestras amigas de Huellas de Rescate. Ahora los niños lo llaman a sus perritos chusquito porque es un héroe. Entiendo. Entonces, siempre teníamos lo que es auditorio lleno, 500 personas. Teníamos los que son shows abiertos para que vayan con los padres. Días? Hemos tenido por una semana, por un mes ha sido el show. ¿Un mes? Sí. ¿En dónde? ¿Rotaban en los colegios o era en un solo auditorio? No, era en un solo auditorio que los niños iban al auditorio, ¿no? Para poder generar un ingreso, cada niño pagaba lo que era una cantidad de $1 por niño, ¿no? Y en el caso de las escuelas de bajos recursos, apadrinábamos a través de empresas. De acuerdo. Entonces, podríamos obtener un ingreso para todas las organizaciones.
¿no? Ha sido realmente una unión que nos ha permitido crecer también en lo que es la sostenibilidad económica. Ujú. Entonces, se terminó el show. ¿Cómo medimos que hemos impactado? Así es. Hemos vuelto a los colegios, ¿no? Y a través de unas encuestas, Ok. porque se hacía una encuesta antes Y una del después. show y una después. Entonces, ahí nos dábamos cuenta de los niños, de la diferencia de las respuestas que tenían antes del show y después del show, que hemos logrado conseguir lo que teníamos, generar valores ambientales, no solo en un tema, sino en todos los temas que tratábamos. Claro. Por ejemplo, le decíamos a un niño ahí, cuando preguntábamos, ¿dónde botas la basura después de comer una galleta? ¿Qué haces con tu envoltura? Lo boto al piso, nos decían. Después la pregunta le hacíamos, la misma, ¿dónde tienes que botar? En el tacho. ¿Y por qué? Porque no quiero ser como Cochibruja. Ya, Entonces correcto. ahí podíamos generar, ver. Que algo había calado ahí. Exacto. Y hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, es esa manera, nos hemos dado cuenta que a través, si bien como organización podíamos encontrar, alcanzar un pequeño grupo, pero ya como comunidad de varias organizaciones, alcanzábamos a un grupo más grande. Por supuesto. No, por supuesto. Si trabajas en grupo es mucho más fácil llegar, pero a veces es más difícil coordinar, digamos, porque cada grupo además tiene sus intereses, ¿no es cierto? Sí, pero lo bueno es que nos hemos tocado con un grupo, con líderes que ya éramos amigos y que estamos realmente creciendo, y gracias a eso hemos empezado con el cuentacuentos a través de proyecciones. Ahora nuestros cuentos ya están en físico y los estamos vendiendo todo lo que son souvenirs con nuestros personajes, que nos permite también generar un ingreso y una sostenibilidad a nuestra organización. Me parece fascinante lo que están haciendo, Ivonne. Qué bárbaro, qué tal trabajo. Una más, antes de irnos, ¿qué viene ahora? ¿Qué están pensando? Bueno, ahorita ya estamos ya con el Recicla tu Estilo, que es la 8ª edición. Vuelve Recicla tu Estilo, 8ª edición. Son 8 años que estamos trabajando. Recicla tu Estilo es ya se hizo una tradición. El 22 de junio, durante la fiesta de San Juan. Y lo más importante, que la organización Miss Perú se alió a nosotros. ¡Ay, qué maravilla! Entonces, este año nosotros hemos elaborado, de la Miss Eco Perú, hemos elaborado su traje reciclado que fue presentado en Egipto. Ya. Y eso nos permitió también aliarnos con esta organización, Qué maravilla. que nos ha estado asesorando para mejorar lo que es el Recicla tu Estilo, teniendo también como jurado a Kelin Rivera, que es de la tercera de la organización de Miss Perú, la Miss Eco Perú, que va a estar presente. Entonces, ¿y los vestidos quiénes los hacen? Nosotros. ¿Ustedes? Sí. ¿Y quién diseña? Nosotros. Muy bien, pues mucha suerte, Ivonne. Muchas gracias. Muchas gracias. Que la fiesta de San Juan Así es, la fiesta de San Juan, el 22 de junio, a ver si y que el se dan vuelta. A ver si nos damos una vuelta por ahí. Muchas gracias, Ivonne. Muchas gracias, igualmente. Bueno, y escucharon ustedes cómo nuevamente una pequeña iniciativa, 2 personas que se encuentran y dicen hagamos algo, termina generando tantísimo cambio. Es que no es una broma, es posible. Vámonos a la pausa y seguimos con más en Espacio de Gestión. Seguimos en Espacio de Gestión y nos acompañan ahora algo que nos gusta mucho, ¿no es cierto? La posibilidad de conversar con 2 magísters en gerencia social. Ellos son Pablo Peña y Patricia Nieto. Ellos trabajaron intensamente el tema de la empresa social y el emprendimiento en las personas con discapacidad. Es más, les doy el nombre de la tesis, fue El emprendimiento en las personas con discapacidad en el distrito de Villa María del Triunfo es una vía para lograr su vida independiente, para el logro de su vida independiente. Así que yo quiero agradecerle a Pablo, a Patricia, Pablo, muchas gracias. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros, Pablo. Muchas gracias, Carlos. Más bien es una muy buena oportunidad la que nos brindas y nos brinda el espacio para poder dar a conocer los hallazgos, ¿no? que hemos tenido en nuestro trabajo de investigación aplicada. Claro que sí. Patricia, también bienvenida, por supuesto, un gusto. Muchas gracias, Carlos. Estoy muy contenta de poder tener este espacio para conversar sobre este tema de una población que ha vivido y vive todavía muy marginada en nuestro país. De acuerdo. Comencemos por el principio. ¿Cómo se conocieron, Pablo? Con Patricia estuvimos juntos cuando estábamos haciendo el curso de
digamos, de metodología de la investigación, ¿no? Entiendo. Que forma parte de la investigación. Yo venía en ese momento trabajando solo en la temática. Patricia tiene mucha experiencia en el campo, digamos, en la zona de Villa María del Triunfo, y entonces acordamos trabajar juntos para tener una cosa más real, más efectiva, y lo más importante, tener algo que sea concreto, algo que no quede solamente en un estudio, sino en una aplicación real. Patricia, ¿habían llevado cursos antes del de metodología o es en metodología donde se encuentran? Habíamos llevado uno o dos cursos juntos, sí. Pero hasta ese momento en metodología fue que decidimos hacer la tesis juntos. Y Patricia, en ese mismo sentido, ¿ya habían conversado del tema de la discapacidad antes, de lo complejo que es para las personas con discapacidad trabajar en nuestro país, moverse en nuestras ciudades? ¿Ya lo habían conversado antes? No lo habíamos conversado, pero sí cada uno por nuestro lado teníamos conocimiento. De acuerdo, e inquietudes, tipo digamos. De conocimiento de esa población. Claro, como dice Pablo, desde tu lado, desde la experiencia, el campo, y desde la experiencia de Pablo, la vivencia personal, ¿no es cierto? Y el tener que desafiar cotidianamente estas dificultades. Pablo. No solamente para darte algunos numeritos, digamos, ¿no? Si nosotros tomáramos la información del INEI del año 2012, en realidad las estadísticas son disímiles. Hasta ahora ni siquiera sabemos cuántos somos las personas con discapacidad. Pero tomando como referencia el año 2012, el INEI, para el caso de Lima Metropolitana y el Callao, se estima que de las personas con discapacidad en edad activa para trabajar, solamente trabaja el 16.2%. Imagínate el nivel de empleo que tiene. Entiendo. Y si analizáramos dentro de ese 16%, veríamos que el 1.2% son emprendedores. ¿No? 9% genera su autoempleo. Y más o menos 15% tiene una capacidad en estudio como para iniciar un proceso productivo, ¿no? De acuerdo. Imagínate el nivel de crisis, digamos, de limitación que tiene la persona con discapacidad. Correcto. En ese mismo sentido, entonces, les planteo, Patricia, la siguiente pregunta. Ante una situación que tenía una estadística pobre o poca data para poder armar una investigación de este tipo, ¿no era un reto enorme meterse a esto? Claro, por supuesto, Carlos, era un enorme reto. Decidimos por la población de Villa María del Triunfo, porque yo ya tenía un conocimiento de la zona y con la OMAPET de la municipalidad, donde justamente están las personas con discapacidad agrupadas, y allí pudimos rescatar a los registros que ellos tenían. Dichos registros tampoco estaban del todo sistematizados, por decirlo. O sea, no eran buenos instrumentos para investigar. De acuerdo. Pero por lo menos algo teníamos para empezar, ¿no? Correcto. Pero Villa María del Triunfo, Pablo, es muy grande también. Sí, es muy grande. Fíjate que también, nuevamente estamos a las estadísticas. Los registros que nosotros encontramos, más o menos 470 personas con discapacidad están registradas en la OMAPEP. Sin embargo, las autoridades estiman que hay 10.000 personas con discapacidad. Claro, porque si tomamos tu cifra del 16% para Villa María del Triunfo, estás en un subregistro enorme, si solamente hay 400 y pico, ¿no es cierto? Sí, no, es terrible. Y más, si nosotros analizáramos internamente la característica de esa población, de esa muestra, nos daríamos cuenta que, por ejemplo, a nivel educativo, solamente 5% son analfabetos, más o menos. Entiendo. Educación primaria solamente han terminado o se han quedado 17%, secundaria el 15%. Claro. Técnica solamente 2% y universitaria 3%. El resto... Entiendo. Ahora, Patricia, ¿de qué año estamos hablando? ¿En qué año hicieron la tesis ustedes? La culminamos el 2016. El 2016. ¿Y el asesor de tesis que les correspondió cuando vio el tema, Pablo, le gustó, lo vio retador o por el contrario dijo, se están metiendo ustedes en un lío grande? ¿Qué les dijo? Le encantó y más bien nos facilitó para que el reto
que nos enfrentábamos tuviéramos toda la energía, o sea, toda la voluntad para hacerlo. O sea, calzaba con gerencia social y exacto, con la necesidad de trabajar con esta población. Nuestra asesora fue Marcela Chaca, bueno, ¿no? Claro. Palabras mayores, además, ¿no es cierto? No. De acuerdo. Patricia, ¿cómo comienza el trabajo de campo? Bueno, empezó por visitar a la Gerencia de Desarrollo Social de la municipalidad. ¿Se dividieron el trabajo o iban un poco juntos? Íbamos juntos. Y bueno, nos abrieron las puertas, una persona muy afable en ese momento, la que estaba a cargo, y le gustó lo que estábamos haciendo porque esta persona antes había trabajado en otro municipio también con personas con discapacidad. Había ya hecho un trabajo, entonces, pero en Villa María todavía no había un trabajo de este tipo. Una investigación, ¿no? Entonces le gustó mucho, nos abrió mucho las puertas, nos derivó con el jefe de Lomapet, quien también, bueno, al comienzo hubo un poco de resistencia. Eso sí, pero porque puede haber desconfianza, sí, ¿qué van a encontrar? ¿Qué nervios, no? Sí, por ver el trabajo que hacían, claro, ¿no? Pero después entendió que nosotros lo que queríamos era ayudar, ¿no? Ayudarlos a ellos y a la población que existía en la zona. De ahí, bueno, nos facilitaron estos registros que no eran buenos instrumentos para nosotros, faltaba mucha data y tuvimos que ir puerta a puerta buscando a muchas personas, ¿no? Asistir también a las reuniones que tienen en la Lomapet los días jueves, tener reuniones con las personas con discapacidad y con sus familias, porque había mucha desconfianza, dado que ya antes habían tenido muchas propuestas. Esto más que nada era una propuesta de investigar su situación en el tema de emprendimiento y la posibilidad de crear una empresa social con los que sean seleccionados que tengan un perfil emprendedor, ¿no? Pablo, ¿cómo vencieron esa resistencia o esa desconfianza inicial? La vencimos, ganándonos la confianza, conversando con tanto los chicos y chicas, conversando con las familias, ¿no? De esta oportunidad que tenemos de... Acuérdate que nuestro enfoque es desarrollo territorial, claro, ¿no es cierto? La innovación, la empresa social como una herramienta para innovar y crear desarrollo territorial. Entonces, les explicábamos y, digamos, ante la necesidad, ante las posibilidades, ante la expectativa que tenía esta población por, digamos, saber que es posible tener una alternativa, más que una alternativa, tener la probabilidad de. Entonces se abrieron y nos brindaron todas las facilidades para trabajar junto con ellos. De acuerdo. Patricia, a las personas con discapacidad, ¿hicieron ustedes entrevistas en profundidad o hicieron una encuesta a muchas personas para tener más data? ¿Cómo fueron trabajando y recopilando información? Sí, empezamos con una encuesta a cada persona con discapacidad, las 400 y pico, y de ahí hemos ido depurando y hemos entrado a profundidad con quienes veíamos que ya quedaban por el perfil que nosotros queríamos, ¿no? Claro. Y luego a profundidad ya fueron las entrevistas que hicimos con cada uno. Fue muy de mucho aprendizaje para mí, ¿no? Para los dos, creo yo. Habían situaciones que no habíamos contemplado, por ejemplo. Por ejemplo, habernos preparado nosotros como entrevistadores para un tema de discapacidad auditiva, por decirlo. Por ejemplo, claro, ¿no? No estábamos preparados y no sabíamos que la persona iba a llegar sin un familiar, sin nadie. Llegó sola a la entrevista. ¿Cómo hicieron en ese caso? De verdad no se pudo concretar del todo. Tremendo. Y ahí nos dimos cuenta de esas barreras que nosotros también teníamos. Claro, el propio investigador descubre en esto, ¿no? Sus limitaciones, sí, ¿no? Sí, es muy interesante. Eso es de mucho aprendizaje y queda también pues establecido para futuros investigadores que tengan esa preparación que a nosotros nos faltó, ¿no? Pablo, esta muestra de 400 y pico personas que ustedes manejaron, ¿qué edades tenían aproximadamente? Te doy rápidamente las características principales. Como género, más o menos 40% mujeres, 60% varones. Okay. En la edad etaria, disculpa, estoy siendo redundante, pero si vemos el perfil etario,
vemos que más o menos un 5 o 6% son niños hasta los 5 años. De ahí tenemos más o menos un 13% hasta los 6 años. Lo más importante, aquellos que están en edad productiva, o sea que estamos hablando entre los 18 y 64 años, 60%. Ahí estaba, el grueso. Ahí está. Y digamos de ahí un 10% que están encima de los 65, digamos, ¿no? Después, en cuanto a educación, ya de los 470, inicialmente hablamos de todo Lima metropolitano, estamos hablando solamente de Villa María del Así Sur. es. Ahí, digamos, estamos hablando de que a nivel primario no llegamos al 17%, hablando de primario como que concluyó y no concluyó, 15% secundario, a nivel técnico 2% y 3% a nivel universitario. El resto tiene un perfil de inicial, elemental o un 5% de acuerdo. Total. Y no concluye por la discapacidad. Y por tipo de discapacidad, ¿no? Que es un aspecto importante. Más o menos 27% es discapacidad motora, entendiéndose miembros superiores e inferiores, columna. Un 10% sensorial, visión, auditivo, habla. Un 27% intelectual, estamos hablando de síndrome de Down, autismo, retardo mental. Un 5% de aquellas psicosocial, entendemos eso, psicosis, neurosis, esquizofrenia. Un 18% que es multidiscapacidad, o sea que tiene más de uno. Claro. Entonces, básicamente ese es nuestro perfil. De acuerdo. ¿No? Pero le preguntaba a Pablo, Patricia, ya para redondear la idea y tener esta data que nos coloca y nos ubica frente a la problemática, si en el tema educativo el bajo nivel de chicos que había terminado secundaria tenía que ver directamente con su propia discapacidad. Yo más bien, acuérdate. Sí, Pablo, sí, por favor, sigue, no te preocupes. No, es que acuérdate que, de nuevo, ¿no? Vámonos un poquito a que en realidad debemos tener el enfoque no de patología del individuo, sino patología de la sociedad, que es la sociedad la que no le facilita el aprendizaje, ¿no? Entiendo. Es muy importante ese enfoque, así podríamos modificar muchos de los conceptos que tenemos. Perdóname. No te preocupes, vaya, está muy bien la aclaración. Y además también que esta clasificación que tenemos es una clasificación médica, ¿no? Claro. Y no de funcionalidad. Puede tener una discapacidad motora, pero puede funcionar muy bien. Así es, ¿no? así es. Eso también es otra salvedad que queremos hacer porque creemos que deberíamos utilizar esta clasificación de funcionalidad, ¿no? De acuerdo. Patricia y Pablo, me tengo que ir a la pausa. Pero no se les ocurra irse, porque quiero que me sigan contando de la investigación, sobre todo de los hallazgos y las recomendaciones que finalmente dieron para que esta población pueda estar más ligada a los emprendimientos, a lo laboral y, por supuesto, tener un éxito personal y familiar y destacar sin duda. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Pausa y seguimos. Esperamos la vuelta. En Espacio de Gestión. No se vayan. Qué bueno que están con nosotros en Espacio de Gestión, qué bueno que no se han ido, porque Pablo Peña y Patricia Nieto, ambos magísteres en gerencia social, nos están hablando de su investigación de tesis, que además no es un tema menor el que abordaron. Ellos decidieron enfrentar un tema complejo, pero que hay que mirar de frente, que es el tema de la empresa social y el emprendimiento en las personas con discapacidad. Un tema importante. Y nos estaban contando cómo habían avanzado su investigación, cómo habían encontrado la situación en Villa María del Triunfo, que es donde concentraron, donde acotaron su investigación, y ahora nos iban a contar un poco los hallazgos. Patricia, ¿por dónde comenzamos? A ver, bueno, nosotros encontramos muchas personas con perfil emprendedor que tienen algún tipo de discapacidad. Hemos seleccionado a 16 personas
Y con ellas queríamos trabajar, ya aplicar y hacer la empresa, ¿no? La empresa social. Y para ello queríamos convocar a actores de la sociedad, en este caso de Villa María del Triunfo o de zonas aledañas, y recurrimos a la empresa privada, Ya. ¿no? Y encontramos pues que a pesar de gustarles el tema en sí, porque es una ayuda social, lo ven así, no lo ven como una responsabilidad de nuestra sociedad, ¿no? A pesar de ello, mucha resistencia por pensar, tener digamos, esa idea errónea de que la persona con discapacidad va a hacer mal el trabajo, no lo va a hacer con la calidad requerida y no va a ser productivo, ¿no? Tenerlos como proveedores. Okay. O sea, la idea nuestra era tener a una empresa más grande que pueda tener a la empresa social de personas con discapacidad como proveedores de algún bien, ya sea un servicio o un producto. Entiendo. ¿no? Me parece y genial la idea. Ya. Claro, y bueno, hubo ese tipo de resistencia, tan es así que en un momento, en una de las empresas que ya estaba prácticamente concretado el espacio donde iba a ir las personas con discapacidad para capacitarse y luego realizar ahí el trabajo de producción, se cayó por el dueño, el gerente general aceptó, pero el dueño, el fundador, no quiso. Y era una empresa familiar, era el papá del gerente. Claro. ¿no? ¿Y qué iba a hacer esa persona en ese trabajo, esa persona con discapacidad? Era una empresa de metalmecánica. Y era apoyar en el proceso productivo de luminarias. De acuerdo. ¿no? Luminarias para embarcaciones. Un trabajo que podría haber hecho perfectamente. Perfectamente. Solamente era necesario capacitarlo y nosotros estar ahí como parte de la investigación y también como representantes de la academia, ¿por qué no? Claro. Para... Pablo, ¿qué otros casos? No, a ver, solamente, digamos, Patricia ha mencionado dos de los elementos que analizamos, ¿no es cierto? A las personas con discapacidad y a la empresa. También observamos la normatividad, si las normas permiten, digamos, este tipo de emprendimiento. Y también el sector financiero, porque de una evaluación previa bibliográfica de nuestra parte, encontramos que los elementos básicos para este tipo de empresa es el mercado, que pensábamos asegurarlo con la empresa de responsabilidad social. Tenemos la capacitación de las personas con discapacidad, por eso es que evaluamos, digamos, si primero que tenga voluntad emprendedora, ¿no? Es lo primero que hay que hacer. Claro, de acuerdo. Y después, digamos, si dotarle de capacidades y habilidades para que haga el trabajo, la normatividad, que básicamente nosotros tenemos dos, ¿no? La ley de las personas con discapacidad, la 29973 y su reglamento, que, digamos, crea las empresas o promueve las empresas promocionales, básicamente para contratar con el Estado. Y también el decreto supremo, el 013 de 2013, produce, ¿no es cierto?, que es la ley de la promoción de la pequeña y mediana empresa, ¿no es cierto? La micro y pequeña empresa, que en su capítulo 8 habla, lamentablemente, de discapacitados, ¿no? Una palabra que no deberíamos usar, ¿no? Una persona con discapacidad, pero donde solamente le permite participar en, digamos, limpieza o mensajería. O sea, fotocopia, limpieza y mensajería o servicios auxiliares. En estos dos casos, para contratar con el Estado, ¿cómo es que se le asigna una empresa promocional? Siempre y cuando al final tengan el mismo precio y la misma calidad. En ese momento se decide por esta empresa de personas con discapacidad. Y ahí estamos cometiendo un error técnico, porque cualquier análisis que hagamos para una empresa de personas con discapacidad tiene que realizarse algún ajuste razonable, entendiéndose como ajuste razonable aquella ayuda que necesita para hacer su trabajo. Para poner el suelo parejo, digamos. Exacto. Para la igualdad de oportunidades. Así es.
Entonces, ¿qué sucede? Que esa diferencial, que puede ser pequeño, grande, mediano, dependiendo de la discapacidad de las personas, hace que en el costo fijo haya diferencias y por lo tanto no va a tener igualdad de oportunidades al final. O sea, la posibilidad de tener... Claro, no, te entiendo, Pablo. Es imposible. Así ¿Okay? es. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un serio problema. Uno de nuestros hallazgos importantes, y por eso nosotros recomendamos y estamos tratando de influir, digamos, a nivel de la ley para que se haga una modificación, ¿no? Igualmente, Pablo, añadiendo a eso, nosotros recomendamos también que se haga una modificación de la ley en cuanto a permitir que algunos familiares de las personas con discapacidad, cuando es una discapacidad severa, puedan acceder a hay un porcentaje de personas con discapacidad que tienen que tener todas las empresas del sector público o privado en su planilla, ¿no? La ley de cuotas. La ley de cuotas, exacto. Entonces, esto no existe en el Perú. Existe en algunos otros países la posibilidad de que también se cuente a las familiares de las personas con discapacidad, ¿no? Eso sí sería muy valioso. Nosotros descubrimos en las entrevistas que había muchas personas, familiares de estas personas con discapacidad severa, dispuestas Hacer acompañamiento, por ejemplo, Patricia, ¿de eso hablamos? No, hacer parte de la planilla. Parte de la planilla. Entiendo. Sí. ¿Por qué? Porque su familiar con discapacidad no puede trabajar, no puede, porque es una discapacidad severa. Pero Pablo, los empresarios te dicen, es que esto me va a salir muy caro. Es que es relativo. Por ejemplo, en el caso de los... ¿Qué fue el problema? Que no lo estábamos enfocando porque no fue, digamos... El eje de la investigación. Pero que como consecuencia de nuestro relevamiento de información, los padres de los niños con discapacidad, los padres buscaban trabajo para poder ayudar a sus hijos. Claro. ¿Y qué hacíamos con ellos? No son personas con discapacidad. Pero sin embargo, nosotros en esto... ley de cuotas, ¿no? Del 3% en el sector privado, 5% en el sector público, le permitimos que trabajen al padre, tutor, responsable del niño o de la persona con discapacidad severa, lo estamos ayudando. Sí, le permitimos, claro. ¿No? Claro. Entonces, tenemos que pensar en eso, porque si no... Sobre todo discapacidad severa, digamos, ¿no? Que es más complejo. Discapacidad severa. Claro, les entiendo. Otro tema que también vimos y que estamos proponiendo, digamos, modificar en la ley es que, por ejemplo, las empresas privadas no tienen ningún incentivo. Tú sabes, esto de ley de cuotas es porque hay incentivos. No es por, digamos, una solidaridad. Es verdad, solamente. es verdad. Hay un incentivo tributario. Ok, entonces... hacer que aquellas empresas que subcontraten o colaboren, digamos, ¿no? O tercericen con empresas formadas por personas con discapacidad, puedan, digamos, tener el beneficio como si estuvieran trabajando dentro de la misma empresa. Claro. O sea, el beneficio que le diera la cuota es lo mismo beneficio si es que está contratando a una empresa formada por personas con discapacidad. Con lo cual podríamos... digamos, promocionar más el desarrollo de las empresas. Y ahí me gustaría que Patricia hablara un poco de las características de las empresas sociales, porque tenemos unas características que no son, digamos, similares a una empresa de lucro, digamos, económico. Claro, nosotros, por ejemplo, proponíamos que la empresa se creara en la forma de asociación civil sin fines de lucro. De acuerdo. ¿No? Que el nombre dice sin fines de lucro, pero en realidad nosotros proponemos que se maneje como una empresa que sí tenga, por supuesto, obvio, sus utilidades, digamos. Así es, con buenos sueldos, con buenos sueldos, y que parte de esas utilidades también sea para poder solventar o cubrir algunas demandas de esta población en su comunidad. A fin de que puedan desarrollarse. O sea, reinvertir las utilidades en eso. Exacto, una parte de esas utilidades. Y la otra parte, como tú dices, buenos sueldos. Entiendo, que se merecen, ¿no? Entiendo. Y digamos, visto estos hallazgos,
¿han tenido posibilidad de entregar este documento, este material a los tomadores de decisiones? Es verdad que esto escapa a la tesis, digamos, pero ya viéndola hecha, aproximándose tanto, Pablo, Patricia, decidieron ir a buscar, no sé, a un representante congresal, alguna autoridad local, para darle estos resultados tan importantes. ¿Pablo? Sí, o sea, es más, es que, te digo, el instante final de nuestra tesis tenía el siguiente, digamos, esquema. Ajá. Una empresa de 6, 7 personas, o sea, 6, 7 personas que estaban delante nuestro, hablando del trabajo nuestro. Ya. Ellos trabajando ya Claro. en su empresa social, en su empresa. Fantástico. O sea, tenemos diseñada la empresa. Tiene su plan de negocio, tiene todo. Lo que necesitábamos, ahí comenzamos a hablar de la institucionalidad del territorio. ¿Ok? Tenemos una institucionalidad muy débil, especialmente en el gobierno local. Es verdad. ¿No? Muy, muy débil. Entonces, pensamos, bueno, la sociedad civil tiene que participar, entonces buscamos a las ONGs para que ellas sean el ancla. ¿Y qué pasó? Bueno, están Tienen otras pensando agendas, más, pues, de pronto, tienen ¿no? otra agenda, Así no es. tenemos el autoempleo. Por eso es que una recomendación de nuestra tesis es promover que la academia se constituya en un eje, un pilar, en la columna que permita generar confianza en el territorio. Acuérdate, nuestro enfoque es territorial, Es territorial, por desarrollo supuesto, por territorial. supuesto. Entonces, que la academia, porque una de los problemas que tenemos es la desconfianza que hay en este tejido social que tenemos. Muy grande, así es. La empresa no cree en el gobierno local, la ONG no cree en ninguno de los dos. Interpersonal, Pablo, es la desconfianza, es atroz. Exacto. Entonces, si lográramos que la academia asumiera este rol de pilar, Podría de, ser, ¿no? de coadyuvar, porque todo el mundo cree en la academia, ¿no? Que además tiene Entonces, representación en todas las regiones del país, dicho sea de paso, ¿no? Exacto. Entonces, es importante eso, hacer que la academia salga del claustro y entre al territorio. Entiendo. Me queda un minuto. ¿Sobresaliente la tesis o no? ¿Cuánto sobresaliente? Sobresaliente. Claro, como tenía que ser. Pablo, Patricia, el tiempo me ganó. Quería agradecerles muchísimo. Creo que han sido ustedes muy claros. Creo que los hallazgos que han hecho son muy importantes. Yo creo que los tomadores de decisiones tienen aquí grandes insumos para poder mejorar las leyes, trabajar temas de responsabilidad social, generar incentivos para que las empresas contraten a más trabajadores, a personas con discapacidad. Creo que hay mucho por hacer, pero están ustedes marcando un camino muy importante. Muchísimas gracias Gracias a ti. Gracias. por a ti, tomarse Carlos. el tiempo, por haberse venido y por Gracias. esta investigación tan importante. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Y Bueno. otra oportunidad. Hasta otra oportunidad, por supuesto, su casa, cuando ustedes quieran. Es Pablo Peña y Patricia Nieto, ambos magísters en gerencia social que han desarrollado este tema tan importante, empresa social y el emprendimiento en las personas con discapacidad. Con ellos nos despedimos. Hasta la próxima semana. Gracias por estar en Espacio de Gestión.